Vamos a continuar con nuestra predicación. Gracias por todos nuevamente. Continuamos hablando de la oración. Ya llevamos varias semanas y continuaremos hablando ahí por varias más. La semana pasada vimos qué es orar en el nombre de Jesús, ¿se acuerdan? No es simplemente añadir en el nombre de Jesús al final, porque Jesús no dijo, si ustedes piden cualquier cosa y al final ponen el nombre de Jesús, yo lo haré. Eso no es así. Así es que aprendimos que no hay registradas en la Biblia ninguna oración de los discípulos en los cuales ellos dijeron en el nombre de Jesús al final. No obstante, no es algo incorrecto. También cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos solicitando hacer algo en su representación. También aprendimos que podemos orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a ver algunas consideraciones importantes de cuando oramos. Cuando oramos debemos tomar en consideración algunos puntos. El día de hoy vamos a ver algunos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. El día de hoy voy a solicitar a una pareja voluntaria. Me gustaría que fueran casados, pero si no, no hay problema. Quisiera 2 personas que pasen aquí conmigo. 2 personas. Eso, venga, Andrés y Carla, fabuloso. Vengan acá, vamos a hacer un... Pórtate bien, eso estaría, ¿verdad? Por favor, uno que se ponga a mi izquierda y otro a mi derecha. Señor, ¿me sentaré yo a tu derecha? Bueno, a ver, antes de comenzar, ¿sí los ven allá en cámara? Ok, pregunta para los dos. ¿Sabían ustedes que ibas a hacer esta dinámica hoy? ¿No? ¿Seguros? No. Ok, excelente. Muy bien. Ya que ellos no sabían y ustedes tampoco que iban ellos a pasar, vamos a tener aquí unas... A ver, ustedes escojan, melón o sandía, para que haya menos. Sandía, ok. Ahora voy con melón y le voy a preguntar algunas cositas. Hola Carla, un favor. Bueno, Carla tiene aquí para acá. Carla tiene aquí unas hojas y por medio de ellas ella me va a dar la respuesta a la solicitud. Dice Andrés que si le pudieras dar de desayunar, ¿cuál sería la respuesta? ¿Estás bromeando? Eso es... A ver, hay 3 respuestas posibles aquí. ¿Cuáles serían las respuestas? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Ok. Sí, muy bien. Carla, ¿le podrás ayudar a Andrés a poner una repisa en la casa? Sí.
Sí, muy bien. Andrés, Andrés solicita que por favor no vayas a la iglesia. ¿Cuál sería tu respuesta? No. No. Muy bien. Andrés solicita que si por favor te metes en un gallinero. No. ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Estás bromeando? ¿Sí se alcanzó a ver por allá? No. ¿Sí? ¿Qué dice? Ok, muy amables. Podríamos así con... Gracias, gracias, queridos participantes. Un aplauso para los participantes el día de hoy. El día de hoy vamos a ir viendo 3 puntos, pero vamos a empezar con el primero. Voy a volver a leer el pasaje. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, si se dan cuenta, eso está resaltado, Él nos oye, y si sabemos que oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que pedimos. Pero ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios cuando oramos? Porque dice aquí el Señor Jesús, si pedimos conforme a su voluntad. Muchos de los asuntos por los cuales nosotros pedimos están en la Biblia. Están en pasajes de la Biblia. Dios nos da mandamientos, nos da declaraciones de su voluntad. Hay cosas que son muy fáciles de saber si son la voluntad de Dios. Hay cosas que son bien fáciles. Y entonces no es difícil esforzarnos para pensar que si esto es o no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que se obedezca a su palabra, la voluntad de Dios es que se obedezcan sus mandamientos. Así es que, si por ejemplo yo oro el día de hoy y le digo, Señor, ¿querrás tú que vaya yo hoy a la iglesia? Pues por supuesto que sí, porque es un mandamiento. Incluso en la Escritura dicen Hebreos, no dejen de congregarse como algunos acostumbran. Así es que nosotros debemos esforzarnos por ser obedientes a la voluntad de Dios en la tierra. Pero no es el único pasaje, hay otros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6 dice, ustedes deben orar así. Cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar, Él les da un modelo de oración, un ejemplo de oración. Y dentro de esto dice el Señor Jesús, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Recordemos que aquellos que no hicieron la voluntad de Dios en algún momento fueron echados del cielo. Precisamente por eso es que la tercera parte de los ángeles fueron botados de la presencia de Dios. Entonces, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús, al enseñarnos a orar, nos dice que nosotros debemos hacer su voluntad de la misma manera que se hace en el cielo. En el cielo se obedece su voluntad y en la tierra se debe hacer su voluntad. Mateo capítulo 26 dice la Escritura, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Señor Jesús está en un momento difícil y en su carne Él quisiera no pasar por ese trago amargo, por la crucifixión.
Pero Jesús sabía que la voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz. Así es que en su carne Él dice, Señor, ¿no habrá otra manera? Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Así es que orar de acuerdo a la voluntad de Dios es estar en sintonía con Dios respecto a su voluntad, saber lo que Él quiere. Y hace un ratito pasé aquí a nuestros hermanos para que nos hicieran el favor de participar en esta dinámica, y le preguntaba al hermano Andrés, dime una cosa que pedirías, que seguramente pedirías y que te diría tu esposa que sí. Ya me dijo algunas cosas a las cuales su esposa diría que sí. Entonces cuando yo vengo y le digo a Carla, oye, que dice Andrés, eso es ir en el nombre de Andrés, ¿verdad? Que dice Andrés que si le das esto, entonces ella dijo sí. Y después vengo con otra petición, que dice Andrés que si le das tal cosa, y ella dijo no. ¿Por qué dijo que no? Porque eso es algo que Andrés no pediría. Pero también hice otra solicitud que fue así como un poquito loquita, ¿verdad? Y entonces la respuesta de Carla, y yo creo que también Dios da a veces esa respuesta. A veces cuando nosotros le pedimos algo a Dios, posiblemente la respuesta de Dios sea esta. ¿Estás bromeando? ¿De veras me pides eso? O sea, ¿qué onda contigo? Algunos dicen que la respuesta puede decir sí, no o espera. Pero posiblemente haya otra respuesta. No me hagas reír con tus peticiones. ¿Estás bromeando? ¿De veras qué cosas me pides, chiquito? Entonces, nosotros al pedir, al orar, debemos procurar aprender de la Biblia. Porque en la medida que nosotros conocemos la Biblia, conocemos la voluntad de Dios. Hace un momentito en nuestro ejemplo con la pareja, le pedí cosas a Carla que Andrés pediría, por eso ella dijo sí. Y le pedí a Carla cosas que Andrés nunca pediría y me dijo que no. ¿Por qué me dijo que no? Porque eso es algo que Andrés nunca pediría. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, orar en el nombre de Jesús no solamente es decir que dice Jesús, que dice Andrés. Porque Carla identificó rápidamente nuestro ejemplo, eso no es algo que Andrés me pediría. ¿Sabes qué? Aunque dices que vienes en el nombre de Andrés, mi respuesta es no. No, porque eso es algo que Andrés no me pediría. Aunque tú vengas y me dices, ¿qué dice Andrés que no? Si yo voy con Dios Padre y le digo, ¿qué dice Jesús que si por favor puedes hacer esto? Ándale, please, por favor. Aunque yo me hinque y haga todo mi show, Dios diría, no. Porque eso no es algo que Jesús me pediría. Por lo tanto, mi respuesta es, no. Así que el conocimiento de la Biblia me permite saber qué pediría Jesús. Para que cuando yo pida en el nombre de Jesús, pida lo que Él mismo pediría. Y también el conocimiento de la Biblia es una ayuda y es útil cuando oramos. ¿Por qué? Porque seguimos incluso patrones. Nosotros hacemos las cosas siguiendo ejemplos. Y un ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia es el de los primeros cristianos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, nosotros encontramos lo siguiente. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Cuando están orando, ¿qué es lo que están incluyendo? Porciones de la Biblia. Entonces, cuando nosotros oramos, es muy correcto que incluyamos porciones de la Biblia al orar.
Así difícilmente vamos a errar, difícilmente nos vamos a equivocar en cuanto a lo que pedimos, porque nosotros estamos trayendo a nuestra mente lo que hemos aprendido. Así es que una lectura regular y una memorización de la Biblia nos ayuda mucho y aumenta la manera en la que oramos de una manera más profunda, hace nuestra oración más profunda. También Jesús nos anima a tener sus palabras. Veamos lo que dice el Señor. En Juan 15 encontramos registrado esta frase de nuestro Señor Jesús: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces, al orar, el Señor Jesús nos da un sí, entonces. ¿Sí se dan cuenta? Para que nuestras oraciones sean contestadas, para que nuestras oraciones sean pedidas, su palabra debe permanecer en nosotros. Debemos tener la Biblia en la mente, en el corazón. Debemos tener la Biblia. Por eso dice el Señor: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces aquí nos deberíamos preguntar: ¿estoy permaneciendo en Dios? ¿Estoy pegadito a Dios? La palabra de Dios la tengo en mi mente y en mi corazón. Estoy pensando en la palabra de Dios. Estoy meditando en la Biblia. Ay, es que hoy no leí. Ayer no leí. Tengo un mes que no leí. Ups. Es interesante porque de pronto queremos que Dios conteste a nuestras oraciones, pero nosotros no estamos leyendo la Biblia. Y entonces, amado del Señor, cada vez que yo te pregunto, ¿cómo vas con tu lectura de la Biblia?, te estoy ayudando para que tus oraciones sean escuchadas. Te estoy ayudando para que su palabra permanezca en ti. Señor, ¿por qué no escuchas mis palabras? ¿Por qué no me contestas? ¿Será porque mi palabra no está en ti? ¿Será por eso? Así es que nosotros debemos tener confianza cuando le pedimos a Dios, de acuerdo a una promesa que Él mismo ha dado o un mandamiento que Él ha dado. Así es que nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios porque leemos la Biblia y pedimos de acuerdo a su voluntad. Pero hay momentos, hay situaciones en las que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Hay muchas cosas que están en la Biblia, otras no. Hay cosas que no aplican de manera específica. Por ejemplo, estamos en la primaria, en la secundaria y le solicitamos al Señor: Señor, por favor, ayúdame porque quiero que mi equipo gane. Voy a buscar en la Biblia dónde dice que mi equipo va a ser el ganador de un torneo de fútbol. Pues no voy a encontrar en la Biblia un pasaje que diga que si tú eres cristiano y oras, pues tu equipo va a ganar. Porque qué tal que en el otro equipo de 8 jugadores, de 9, porque están en un fútbol de 7 y 2 de reserva, no sé cuántos sean de reserva, pero voy a ponerle 2. Están ahí 9 personas en el otro equipo, y resulta que en el otro equipo los 9 son cristianos y están orándole al Señor para que su equipo gane. Y en tu equipo, como tú les haces medio fucha a los cristianos, no sé por qué, en tu equipo nada más hay un cristiano y los otros 7 son no creyentes, y tú le estás pidiendo a Dios. Pues ahí nomás matemáticamente, pues los otros ya te ganaron, porque están orando 9 y aquí nomás de este lado están orando 2. Pero independientemente de eso, ¿será relevante para el reino de Dios que un equipo u otro gane en un torneo de fútbol? ¿Eso tendrá un impacto eterno? Pues francamente no. A veces oramos por esas cosas, pero pues pueden no tener un impacto eterno. Entonces, pues no es algo que necesariamente, aunque Dios puede hacer que un equipo u otro gane, no es algo que necesariamente tenga un impacto espiritual. Así es que, ¿cómo sabemos si la voluntad de Dios es que tu equipo pierda o gane? No lo sabemos. La primera parte decía: si permanecen en mí y mis palabras en ustedes.
Y la otra parte dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Así es que nosotros debemos conocer lo más que se pueda de la Biblia, lo más que se pueda de las Escrituras, para poder entender, para poder tener principios generales, para poder elevar a una oración a Dios y que esa oración sea escuchada. Es importante entonces pedirle al Señor también una comprensión de la Biblia, entender la Biblia, no solo conocer la Biblia, sino también entender la Biblia. Porque nosotros muchas veces oramos y nos parece que oramos por lo mejor, pero tal vez no siempre es así. Ahora, algunas veces posiblemente solicitamos cosas porque nuestra carne quiere hacer tal o cual cosa, pero el Señor Jesús nos da el ejemplo a donde dice, bueno, esto es lo que a mí me gustaría, esto es lo que yo quiero, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, haz lo que tú consideres que es mejor para tus planes eternos. Algunas veces el Señor nos dará una comprensión mejor de lo que es su palabra para entonces pedir, para entonces llevar una vida santa. Pero en muchas ocasiones pedimos y posiblemente la respuesta del Señor sea no. Y tal vez le volvemos a pedir y la respuesta del Señor sea no. Y le pedimos otra vez y la respuesta del Señor sea no. Posiblemente porque tú no estás llevando una vida santa. Posiblemente porque no conoces la palabra de Dios. No digo de seguro. Porque también hay algunos lugares en los que dicen, hermano, usted está en pecado. No, posiblemente. Pero no seguramente. Y el mejor ejemplo es Pablo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, encontramos esta conversación, este testimonio de parte de Pablo. Cuando dice Pablo, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Habla de una espina que estaba ahí en su cuerpo. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De nuevo, aun cuando son cosas que debemos considerar el conocimiento de la palabra de Dios, no podemos decir que Pablo no conocía la palabra de Dios o que no conocía la voluntad de Dios. Porque Pablo conocía la palabra de Dios. Pablo, en el momento que escribió esta carta, no estaba en pecado. Entonces, simplemente el Señor tenía planes para Pablo. Quería que Pablo hiciera algo. Pero también Dios quería que Pablo no fuera orgulloso. Por eso es que dice Pablo un poquito antes, para que yo no me pusiera orgulloso. No necesariamente lo dice con estas palabras, pero ese es el sentido. Dios me mandó a alguien para que me abofeteara y no fuera yo presumido. Algunas veces posiblemente somos presumidos y el Señor tal vez te quita un coche porque dice, este coche no le hace bien a esta persona, mejor se lo quito, si no se va a poner presumido. Este negocio no le hace bien, mejor se lo quito. Este trabajo no le hace bien, mejor se lo quito. Esa ropita, no, se siente muy cuando usa esa ropa, mejor se la quito. Esos zapatos no le hacen bien porque se siente como que ni el piso la merece, mejor se los quito. Descalcita, se ve más bonita. Ups. Es importante entonces ver cómo a lo largo del tiempo personas oraron y no necesariamente todas sus oraciones fueron escuchadas. Y Pablo sufrió, y tal vez tú en algún momento de tu vida has sufrido de privaciones,
alguien te ha lastimado, alguien te ha ofendido, alguien te ha violentado de una manera física, emocional, verbal. Pero todo eso va a servir para que otros escuchen tu testimonio, para que otros escuchen que cuando tú eres débil y cuando estás pasando por dificultades, el poder de Dios está sobre ti y te permite soportar esas dificultades. Por eso, dice Pablo, me regocijo. No se regocija de que esté sano, no se regocija de que tenga todo, se regocija. Mira nada más qué cosa tan tremenda. Amado hermano, ¿en alguna ocasión te has regocijado cuando te sientes débil? ¿Alguna vez te has regocijado cuando te sientes ya sin fuerzas? ¿Alguna vez te has sentido feliz porque te insultan? ¿Te has alegrado porque no tienes las aguas negras que tanto te gustan y en vez de eso tienes agua simple? ¿Alguna vez te alegras porque alguien te persiga por ser creyente, porque digas que eres creyente? Y Pablo se regocija, se siente contento, se siente feliz, porque es débil, porque es insultado, porque le faltan muchas cosas, porque es perseguido y porque pasa dificultades. Y se siente feliz. Y entonces, bueno, caramba, me insultan. Me faltan muchas cosas, me persiguen, me molestan. Le pido al Señor y no me da lo que yo le solicito. ¿Y me voy a sentir feliz? El ejemplo es Pablo. El ejemplo es Cristo. Sí, ¿por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando no tengo cosas, me doy cuenta, cuando no tengo cosas materiales, me doy cuenta lo rico que soy. He escuchado una frase de un hermano y me gusta. Este hermano dice: tengo algunos amigos que son tan, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero. Porque el Señor Jesús nos ha enriquecido de todas sus riquezas celestiales, de todas sus riquezas eternas. Él nos dio de su riqueza para sacarnos de la pobreza. Él nos da de su poder en nuestra debilidad. Pero algunas veces no entendemos por qué pasa tal o cual cosa. Y tenemos falta de sabiduría. ¿Y qué dice el Señor en Santiago, a través de Santiago? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Hay muchas cosas de las cuales muy posiblemente cuando tú le pidas a Dios, su respuesta va a ser no. Señor, quiero ser millonario. Posiblemente te va a decir no, o te puede decir: ¿sabes qué? Pues estás medio Lucas, ¿no? Estás bromeando, no sabes ni de qué hablas. Pero si tú le dices: Señor, quiero sabiduría, te va a decir: pero por supuesto, eso es lo que quiero, que seas sabio. Si tú le pides sabiduría, el Señor va a decir: te estabas tardando, muñeco, porque estás así medio Martín, ¿no? Te estás tardando. Claro que sí. Ahora, hay cristianos que dicen: oye, ¿por qué dicen si es tu voluntad? Pues que no tienes fe. De ninguna manera, cuando nosotros en nuestra oración ponemos la frase si es tu voluntad, es que estamos destruyendo la fe o es que estamos negando la fe, sino que simplemente hay cosas de las que verdaderamente no dice la Biblia, no es clara. Imagínate a la señorita Wendy hace algunos años y entonces viene un chico así muy guapo y dirá Wendy: ay, ¿será o no será? Pues no sabe cuál es la voluntad de Dios, si se case con él o no. Y después viene otro muchacho sin bigote.
Y le dice, ¿no te quieres casar conmigo? Y entonces era, ay chispas, ¿este sí será o no será? Señor, pues hágase tu voluntad. Bueno. Y dice, Señor, mándame una señal. Si es él, que le crezca el bigote. Chini, que le crece el bigote. Dice, bueno, pues me caso. Y que se casa. Ándale. Entonces, en algunas ocasiones, no sabemos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Y en esas ocasiones en las que tenemos duda e incertidumbre, es correcto decir, Señor, yo quisiera esto, pero no sé si esa es tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Eso no quiere decir que no creemos en Dios o que no estamos seguros de Dios, simplemente que a veces no tenemos la seguridad de cuál es la voluntad de Dios en algún momento. Por eso es que le decimos como parte de nuestra oración, Señor, hágase tu voluntad. Esto es lo que yo quisiera, pero no sé cuál es tu voluntad. Pero hay cosas de las cuales sí tenemos seguridad. Hay cosas que están muy alineadas con Dios, hay cosas que están muy alineadas con la palabra de Dios, y entonces en esas todas que estamos seguros que eso sí Dios lo va a querer, haríamos lo que dice el Señor Jesús, Marcos 11. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo de oración y lo obtendrán. Así es que el segundo punto a considerar cuando oramos es, hay que orar con fe. El primero, ¿cuál fue? Orar de acuerdo a su voluntad. El segundo es orar con fe. Jesús está diciendo que cuando nosotros pedimos algo, nuestra fe va a traer un resultado. Entonces, nosotros podemos estar orando por un cierto periodo de tiempo. A veces las oraciones del Señor las responde de inmediato a la primera, a veces no. Como Daniel cuando estaba orando y dice un ángel enviado por Dios a Daniel, Daniel, tú eres muy amado. Y desde que tú empezaste a orar, Dios te escuchó. Nada más que yo andaba teniendo otros asuntos, por eso no vine. Porque Dios también puede mandar a un ángel o ángeles para que nos colaboren en esta solicitud que estamos pidiendo, al igual que lo hizo con Daniel. Pero Dios, después de que nosotros oramos por algún tiempo, accede a conceder nuestra petición. De tal manera que nosotros, en nuestra comunión con Dios, esa comunión es una comunión genuina, honesta, y Dios nos concede, nos da un sí, pero nosotros debemos tener fe, debemos tener una fe verdadera. Dios puede darnos todo, porque Dios es todopoderoso, pero posiblemente hay cosas que no están dentro de su voluntad. Pero lo que sí es que nosotros debemos tener la seguridad de eso, de que Dios puede. Incluso cuando oramos, a veces de pronto decimos, Señor, si tú puedes, por favor haz esto. No sé si tú has orado alguna vez así, o has escuchado a una persona que dice, si puedes. Pues claro que puede, pues es todopoderoso. A veces cuando oramos metemos frases como raras. Señor, si puedes, pues puedo. Claro que puedo. Entonces nosotros debemos tener una seguridad, debemos tener seguridad. La Escritura nos dice en Hebreos, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. De tal manera que la fe no es como un castillo en el aire, no es algo imaginativo, no es algo que no tenga un cimiento, sino más bien la fe es una confianza, es tener la confianza en la persona, tener la confianza en Dios. Se basa en el hecho o en todos los hechos que se nos narran en la Biblia. Y entonces yo digo, bueno, yo creo en un Dios que creó el cielo y la tierra, yo creo en un Dios que abrió el mar, yo creo en un Dios que manda tormentas, yo creo en un Dios que hace temblar la tierra.
Yo creo en un Dios que puede mandar cualquier plaga. Yo creo en un Dios que puede sanar enfermedades. Yo creo en un Dios. Entonces, eso es conocimiento. Y entonces ese conocimiento, cuando yo acepto todo lo que conozco, pues eso lo acepto. Recordemos que la fe verdadera tiene 3 componentes, ya he hablado de eso anteriormente: conocimiento, aceptación y confianza, y van en ese orden. Conozco de Dios, acepto quién es Dios, acepto las verdades de Dios, y entonces, basado en estos 2 premisas anteriores, tengo confianza en Dios. Así es que cuando yo adquiero esa confianza en Dios, eso es fe. Y eso es lo que dice la carta a los Hebreos: la fe es la garantía de lo que se espera. Si yo, por ejemplo, pregunto, ¿quién cree que se va a ir al cielo? Pues muchos dirán amén. ¿Y cómo sabes que te vas a ir al cielo? Tengo confianza en Dios. Dios me ha dado su garantía, que es la garantía del Espíritu Santo, y podría dar un montón de cosas. Entonces, eso es fe, eso es confianza. Y esa confianza viene debida al conocimiento y a la aceptación. No solamente conozco, sino acepto. Y ahora vamos a un tercer punto a considerar cuando oramos. El Salmo 66, encontramos que dice el salmista: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido la voz de mi plegaria. Así es que la oración ocurre dentro de una relación entre Dios conmigo o con cualquiera de ustedes. No obstante, yo quisiera que tú te preguntaras: ¿en tu corazón hay maldad? ¿En tu corazón hay malos pensamientos? Ups. ¿Podrías decir tú igual que David: Dios me ha escuchado porque no tengo malos pensamientos? De tal manera que cualquier cosa en nuestra vida que a Dios le desagrada va a ser un estorbo para nuestra oración. Muchas de nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque nuestra maldad es un estorbo. Porque recordemos que la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Y qué significa muerte? Separación. Dios no te oye cuando estás en pecado. No te oye. Y no solamente David aprendió eso, sino también su hijo. Por eso es que él dice, Salomón dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, el Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Lejos, cerca. El justo es escuchado, pero el pecador no. Dios está lejos del pecador, porque Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Eres un pecador y quieres que Dios te escuche y le pides cosas, pues no bromees. Dice la Escritura también en Proverbios: Dios aborrece, no solamente no escucha, aborrece. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Amado, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, Dios aborrece. Le cae gordo que oremos. Le choca, le molesta. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Es interesante porque nosotros no hacemos lo que Dios quiere, pero sí queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Pues parece como que tenemos un tornillo zafado, porque así no funcionan las cosas. Yo hago lo que Dios manda, y entonces yo le pido a Dios
que haga lo que yo le suplico, le solicito. No lo que le mando, porque yo no le puedo mandar a Dios. Si yo le mando a Dios, pues la respuesta que voy a tener es el infierno, por irrespetuoso. Yo no le puedo mandar nada a Dios, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Por eso es que muchos hermanos critican a varios de los hermanos pentecostales, porque de pronto parece como si trataran como mascota al Espíritu Santo y le dicen: Espíritu, haz esto, Espíritu, haz... Espérate, tranquilo, ¿qué te pasa? Pues ni que fuera yo tu gato, ¿no? Yo soy Dios y tú eres un simple mortal. Vámonos respetando. Al Espíritu Santo no se le dice: Espíritu, haz esto, Espíritu. No, espérate, tranquilo. Espíritu Santo, te suplico, te ruego, te imploro, por favor, please, si quieres. Y él dirá: bueno, si quiero. Dirá: no, no quiero. Pero debemos tener una actitud humilde. Más adelante vamos a hablar de eso. El salmista dice: el que quiera amar la vida, Salmo 34, y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de decir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No lo... a ver, otra raya. Chueco, pero ahí está. Atentos a sus oraciones. ¿Atentos a oraciones de quién? De los justos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que procurar hacer para que el Señor escuche mis oraciones? Ser justo. Ser justo. Continúa el salmista diciendo: el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. ¿Tienes angustias? Pero si eres impío, pues el Señor no te libra. ¿Tienes angustias? ¿Eres justo? Dios te libra. Pedro retoma una buena parte de este salmo, casi todo, lo que acabamos de ver. Y en 1 Pedro 10, desde el 10 hasta el 12, no puse del 10 al 12, nada más el puro 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Finalmente, no tenemos a un Dios en el Antiguo Testamento y a otro Dios en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Pedro retoma entonces esto: sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos. No solamente Dios está echándole ojo a lo que haces con atención, sino escuchándote con atención. Atento, dice atento. No solamente te escucha, sino te escucha con atención. ¿Qué es lo que necesitamos para que Dios nos escuche con atención? Ser justos, porque de otra manera nuestras oraciones serían que aborrecibles a Dios. Aborrecibles. Así es que todos estos versículos que acabamos de ver, y hay más, nos animan a tener una buena conducta. El Señor, en otras palabras, te dice: pórtate bien, pórtate bien. Así es que todos los días debemos procurar alejarnos del mal y hacer el bien. Es lo que aquí Pedro está resaltando. Pero debemos hacerlo solo con los demás, pero no con las personas de nuestra familia. Pedro también en esta primera carta, en el capítulo 3, dice: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos, esto yo creo que lo voy a aquí. Espérame. No te amenses, pluma. Ambos son herederos del
grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Tenemos a muchos varones que muy posiblemente son ásperos, mala onda con sus esposas, y cuando oran, esa oración no llega a los oídos del Señor. ¿Por qué? Porque es un estorbo. Tu vida es un estorbo a tus palabras. Tu vida es un estorbo a tus oraciones. Y ahora resalté ambos. Bueno, le puse ahí raya chueca, pero ahí está la raya. Ambos. Porque lo mismo pudiera suceder con las esposas. Posiblemente tenemos a una esposa muy malandrina que mayuga mucho al esposo y ora. Resulta que sus oraciones no llegan a Dios. ¿Por qué? Porque ese maltrato que le da al esposo es un estorbo a sus oraciones. A cualquier oración. A lo mejor estaba dando por una tía, por un primo, por un pariente, por un hermano, por el trabajo, por lo que sea, y dice Dios: no te escucho, muñeca, porque mayugas mucho a tu esposo. Entonces tú hablas y hablas como perico, pero no te voy a poner atención. Ay, perdona, ya te puse atención. Ay, me distraje y te puse atención. Tu pecado es un estorbo para tus oraciones. Entonces, tus oraciones no llegan muy lejos, y las mías, por el pecado. Cada vez que nosotros pecamos en contra de nuestro esposo, o nuestros padres, o nuestros hijos, ese pecado es un estorbo a nuestras oraciones y no llegan delante de Dios. Primera de Juan, en el capítulo 3, dice el apóstol: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos. La obediencia entonces va a traer como consecuencia la respuesta positiva, afirmativa de Dios a mis peticiones, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Entonces te deberías preguntar: en este último mes, en esta última semana, en este último año, ¿he obedecido los mandamientos de Dios? Híjole, ni los conozco. No, pues estamos en problemas, ¿verdad? ¿Hago lo que a Dios le agrada? Yo tengo la confianza de que Dios me va a dar lo que le pido porque soy una persona obediente. ¿Puedes decir eso? Yo tengo la confianza de que Dios me da lo que le pido porque yo hago su voluntad. ¿Tú puedes decir eso? Si puedes decir eso, amén, alabado sea Dios. Pero si no, pues hay que ponerle manos a la obra. No se trata aquí de tirarse al piso y ponerse a llorar y después seguir haciendo el mismo vacilón que venimos haciendo, porque eso no sirve de nada. En el poco tiempo que tengo de servir al Señor, he conocido a personas así. Ay, hermano, es que soy el peor o soy la peor, y se ponen a chillar. Bueno, pues ya cámbiale. Sí, hermano. Y al otro día ves mayugando al esposo, a la esposa o a los hijos igual. Pues puras lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Puro vacilón. No. Haz lo que le agrada a Dios. Ahora, toda vez dicho esto, tampoco tenemos que malinterpretar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque la verdad es que nadie está libre de pecado. Ahí es a donde todos respiramos, ¿verdad? Decimos: porque si Dios respondiera únicamente las oraciones de todas las personas que son perfectamente obedientes, que hacen perfectamente su voluntad, pues las únicas oraciones que pudieran haber llegado en toda la historia serían las de Jesús. Porque Él es el único que es sin pecado concebido, aunque por allá a una mujer famosa le dicen sin pecado concebida, pero no es cierto, porque en pecado lo concibió su madre, al igual que a todos. Pero el único sin pecado concebido es Jesús, nacido del Espíritu Santo. Pero fuera de Jesús no hay nadie sin pecado. Y entonces, ¿qué pasa con nuestras oraciones? Debemos recordar lo que vimos en semanas anteriores.
nosotros podemos entrar al lugar santísimo gracias al sumo sacerdote Jesús. Nuestras oraciones llegan a Dios porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Respiramos, ¿verdad? Decimos, ay Señor, ya de que me habían mayugado, ya que me habían puesto una zarandeada aquí el pastor, vaya, sí va a llegar alguna de mis oraciones a Dios. Bueno, sí, pero nosotros debemos tener las dos cosas sobre la balanza. Tampoco se trata de abusar de la gracia. Nosotros llegamos limpios, no por nuestras obras, nosotros llegamos limpios gracias a que la sangre de Cristo nos limpia, gracias a que Él nos perdona. Eso lo vimos nosotros en una predicación anterior, en Romanos 3, en Efesios 2, en Hebreos 9, en Primera de Pedro. Sin embargo, nosotros no debemos descuidar que Dios nos pide a través de su palabra y a través de sus apóstoles que llevamos una vida santa, que nos esforcemos por hacer lo correcto. Por eso es que Pablo dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué son nuestras oraciones escuchadas? Pues no por justo, sino por gracia. Porque hemos recibido la gracia de Dios, porque hemos sido perdonados por Cristo, pero pues no nos pasemos de listos. Aquí en la nueva versión Ixtapaluca dice, no se pasen de listos. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? No debemos seguir viviendo en pecado. Nosotros queremos ver a Dios en nuestras oraciones. Por eso es que la carta a los Hebreos dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Queremos ver a Dios en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La santidad. Tenemos que buscar purificar nuestras mentes y nuestros corazones de todo pecado. Debemos también tener buenas intenciones cuando pedimos algo. A veces nuestras intenciones son incorrectas, porque a veces nuestras intenciones son mundanas y nuestras solicitudes a Dios son mundanas, no son espirituales. Por eso es que el Señor dice a través de Santiago, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propios deseos carnales. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así que hay mucha gracia en la vida cristiana, hay mucha gracia. Pero el crecimiento es importante, la santidad es importante. Y nosotros, si bien es cierto que muchas de las cosas que le pedimos a Dios, Dios sí nos las da a pesar de nuestra vida pecaminosa, por gracia, hay muchas otras peticiones que te has perdido. Hay muchas bendiciones de Dios que te has perdido, amado hermano, amada hermana. Te has perdido de muchas bendiciones. ¿Por qué? Por la falta de santidad, por la falta de obediencia. Y Dios les ha bendecido, y Dios me ha bendecido. Pero ¿saben que Dios a mí me podría bendecir más? ¿Y saben por qué no me ha bendecido? Más de lo que ya lo ha hecho. Por mi pecado. Porque cuando yo peco, cuando ofendo a mi esposa, cuando ofendo a mis hijos, cuando los ofendo a ustedes, todo eso me priva de muchas de las bendiciones, de muchos de los regalos que Dios me ha querido dar. Dios tiene las manos llenas de bendiciones. Y si no las tenemos, no es por culpa de Dios. Como dirían por ahí, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, pero a Dios, ¿verdad? Ya se les iba a ir por allá la mente. Por eso ruego a Dios que me perdone. Hablaremos un poquito de eso la próxima semana. Así es que nuestra obediencia mayor
mejorará nuestra eficacia en la oración. Nuestra oración va a ser más eficaz en la medida que nosotros seamos más santos, más justos, más obedientes. Por lo tanto, el día de hoy aprendimos y no tenemos que olvidar que hay que orar conforme a la voluntad de Dios, que hay que orar con fe y que hay que orar con obediencia. La próxima semana vamos a ver qué más nos dice la Biblia respecto a qué considerar para ofrecerle a Dios la oración que Él quiere y como Él quiere. Amadísimo Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, te doy gracias por Cristo Jesús, te doy gracias porque a través de nuestro sumo sacerdote podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente para recibir la ayuda en el momento oportuno, en el momento que más lo necesitamos. Te suplico por favor por tu pueblo, yo incluido dentro de él, para que perdones nuestros pecados, para que nos ayudes a corregir todas nuestras faltas, pero para que nos ayudes a dejar a un lado todas esas cosas que estorban nuestra oración. Santísimo Padre, gracias por Cristo Jesús. Señor Jesús, gracias porque moriste en una cruz y gracias a ese sacrificio es que nuestras oraciones llegan al Padre y a ti. Espíritu Santo, gracias porque habitas en nosotros y tú, Espíritu, oras con gemidos indecibles que nosotros no podemos decirle al Padre, pero tú que conoces nuestro corazón y el corazón de Dios, Padre, transmites de manera eficaz nuestras oraciones. Amén. No dijo en el nombre de Jesús.